Recién no de las clases, no las clases. ¿Qué pasa con el chiquilín que se queda en tu casa de vuelta? Todavía obviamente no hay ninguna medida y estamos esperando la reunión que va a tener hoy el GACH con el presidente. Pero estamos en contacto con la psicóloga Lorena Estefanel. Lorena, gracias por estos minutos. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo andás, Lorena? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bueno, hablando de este tema, ¿no? Del tema de los niños y bueno, los efectos de las clases por Zoom para los chicos. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo evalúas vos desde tu lugar profesional? Bueno, mira, nosotros siempre decimos que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, estamos en un momento sumamente complicado, donde uno puede ver que cualquier medida que se tome, preservando solamente una de las áreas, en este momento pone muy en jaque a las otras. Todos los que estuvimos en educación, en salud mental o en las otras dimensiones que no tenían que ver con la presencia del virus o solamente con evitar que las personas se contagiaran, vimos los efectos devastadores que tuvieron algunas medidas que fueron necesarias y que sin duda fueron muy útiles para que el país se preparara y para que en definitiva el avance de la pandemia no generara una catástrofe, pero que fueron carísimas para las otras dimensiones de la salud que son igual de importantes. Entonces, si yo te tengo que decir qué es lo que vimos los que estábamos como en las otras, vimos que a veces el quedarte en casa o el reducir la movilidad o ciertas medidas son carísimas para los otros niveles. Claro. Los que trabajamos con poblaciones quizás un poquito más vulnerables o que estaban en condiciones más frágiles a nivel de su salud mental, por ejemplo, sin duda que las medidas fueron complicadas y hoy en día estamos viendo como una cantidad de consecuencias de las mismas. Entonces, siempre digo lo mismo, ¿no? El quedarte en casa o reducir la movilidad es una buena medida para un aspecto de la salud, ¿no? Sin duda baja los números, sin duda reduce muchísimo el nivel de contagio, pero no podemos perder de vista que un año de la pandemia pone muy en riesgo los otros niveles que son también necesarios para poder preservar la salud. Entonces, sin duda es como un momento súper complicado para las personas que toman decisiones porque es como jugar al Shenga o jugar al Mikado o como caminar en un campo minado donde si avanzás muy rápido te explota una mina, pero si te quedas quieto te comen los buitres, ¿no? Es como un equilibrio súper complejo de decisiones que se tienen que ir tomando y que en definitiva tienen que contemplar todas las dimensiones de la salud de un individuo. Lorena, justamente ahí lo mencionabas y era parte de lo que quería hablar contigo, ¿no? La búsqueda del equilibrio. Por un lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con salud de la parte pandemia, la parte COVID, salud mental, aprendizaje del niño y en realidad ahí, y también salud para los padres, ¿no? Salud para todos, ¿no? En general. Y creo que ahí es lo que se está haciendo más difícil para nuestro país y creo que para el mundo entero, es encontrar un punto de equilibrio en donde todo esté contemplado o tratar de que sea el mal menor. Sí, es que en realidad es de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Un equilibrio donde en definitiva todas las partes se ponen en juego y sí, y es un poco lo que a veces nos pasa, es el mal menor. A veces no terminamos de entender que esto es una situación de riesgo psicosocial, que es una pandemia y que en definitiva el problema no tiene solución. Es la mejor forma de atravesar esto, pero es una forma que va a traer costos, porque a veces yo siempre digo lo mismo, la gente quiere que bajen los casos, pero quiere moverse, pero quiere salir de casa, pero quiere la presencialidad, pero no quiere vacunarse, pero quiere tocar los tambores, pero no quiere que haya muertes. Y uno dice, va a haber que elegir uno de los escenarios, porque sin duda que esto no se puede atravesar sin costos. La pregunta es qué costos son los que queremos pagar. La pregunta es cuáles son aquellos que de alguna manera son como los costos que será como muy difícil recuperar, ¿no? Porque a veces uno dice, hay números que son muy difíciles en el post-pandemia. Las deserciones escolares a nivel país son dificilísimas, te dejan un país complicado por los próximos 20 años. Los niveles de pobreza de la gente, los suicidios, la violencia doméstica, las personas de tercera edad que de alguna manera en la pandemia vieron reducidos sus espacios y cayeron en situaciones de las cuales fue muy difícil recuperar. Entonces, es bien como decís, cuál es el precio que vamos a pagar, pero sabiendo que hay un precio que vamos a tener.
Entonces uno podría decir, bueno, si nos quedamos en casa, está bien, los números bajan, pero los niños no se educan y no se desarrollan y muchos niños quedan fuera de un sistema social que en algún punto los sostiene, porque no tienen de repente los recursos que el niño que se queda en su casa y su papá le puede enseñar a leer y escribir. Entonces es como que esto exige una mirada sistémica y una mirada desde la salud bien abarcativa, que no es tan simple como una medida lineal de, bueno, suspendamos la escuela y con esto se soluciona, porque suspender la escuela un año de la pandemia hoy en día tiene costos que pueden ser muchos más caros que de repente seguir manteniendo esa situación de equilibrio inestable y de equilibrio frágil, pero que en definitiva vamos teniendo, que como bien decías vos hace unos minutos, hay una cantidad de cosas que son innecesarias, ¿no? Que uno dice, bueno, si como sociedad realmente nos ocupamos de lo que podemos hacer y empezamos a tener una actitud mucho más comprometida, porque como sociedad funcionamos por emociones, funcionamos por miedo. Cuando tenemos miedo hacemos cosas y cuando se nos va el miedo nos dejamos de comprometer con esas cosas, y acá la vacuna generó como una sensación de falsa seguridad, donde la gente de repente creyó que ya estaba y dan ganas de decir, no, este compromiso viene para largo, y si todos nos comprometemos en que realmente la movilidad sea la necesaria y realmente reducimos todo para que las cosas imprescindibles que sí nos pueden poner en riesgo, como por ejemplo que una escuela pare, pero esto lo vamos a tener que atravesar de esta forma. Lorena, quiero ir a algo puntual, o por lo menos a cosas puntuales pensando en lo que acabas de decir, sobre todo con los chiquilines, ¿no? Pasa mucho, me pasa a mí también, me imagino que a todos los que tienen gurises chicos también les pasa, las pantallas, la adicción a la pantalla, ¿no? Porque, a ver, te vas a laburar. Yo pienso ahora, si esto se retrae, ¿no? ¿Qué hago con la nena? O sea, de verdad. Y es una duda que deben tener un montón de personas que están mirando ahora. Quiero ir a la practicidad, como psicóloga también. ¿Cómo encarar el tema de esos problemas puntuales que empiezan a pasar en tu casa, sobre todo con los chiquilines, con las pantallas en este caso, pero con otras cosas? Claro, a ver, sin duda que sí, es un problema que tenés vos, que tenemos todos los padres, porque aparte, más allá de las pantallas, que te podría decir que es el mal menor. Es de alguna forma de todas las cosas a las que estás sacando a tu hijo, que no es solamente que no aprenda, lo estás sacando una cantidad de variables fundamentales para su desarrollo, el vínculo con otros niños, el movimiento, la luz solar, el poder estar en la escuela aprendiendo todo lo que la escuela enseña, porque ya vimos que el Zoom enseña poco, que en definitiva la educación es mucho más que un aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, es como decirles, si esto se volviera para atrás, obviamente sería como un cambio radical en la forma en cómo las personas estamos viviendo, porque uno a un año de pandemia, lo que sí les puedo decir es que el quédate en casa de marzo del 2020 sin duda no puede ser el mismo que el quédate en casa de marzo del 2021, porque mientras que en aquel contexto no sabíamos una cantidad de cosas, en este contexto uno lo primero que le dice a las familias es, bueno, vas a tener que empezar a aprender a vivir diferente, porque es verdad que el niño no puede estar consumiendo pantallas todo el día. Lorena. Pero por otro lado, las familias me miran y me dicen, pero yo tengo que teletrabajar, tengo que hacer una cantidad de cosas, y ese es el costo invisible que tienen ciertas medidas. Y que a un año después es tan grande la visibilidad, porque mientras que en marzo del 2020 de repente no sabíamos todo el impacto que iba a tener, claro. En marzo del 2021 uno dice, bueno, estas medidas son muy caras a nivel de la salud mental, familiar, de los niños, pero vuelvo a lo mismo, no solamente porque usen pantallas, que sin duda que es algo que uno no recomienda, pero también lo puede entender. Lorena. Volvemos a sacar a niños que ya les costó muchísimo volver a insertarse en un sistema educativo, y les costó muchísimo volver a adquirir rutinas, y les costó muchísimo volver a adquirir ciertos desafíos para que vuelvan a estar sentados en su casa frente a una pantalla de Zoom, que ya vimos que en edad escolar no es lo que funcionaría mejor, mientras que en otros contextos vimos que se generaron como grandes avances y fue muy positivo. Pero sin duda que a los padres yo les diría que claramente lo que esta pandemia nos exige es que hay muchas cosas que vamos a tener que empezar a hacer diferentes, pero de verdad, no por momentos. Había gente que el año pasado decía, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo se va a terminar? Y a mí me dan ganas de decirle, es que no vamos a volver nunca y no se va a terminar nunca nada, se va a transformar. Claro. Y en definitiva acá la capacidad que se va a poner en jaque es la capacidad de adaptación, de flexibilidad de la gente y de poder volver a generar contextos saludables de repente en una movilidad reducida. Lorena. Si me preguntás a mí, ojalá no volvamos a marzo del 2020, ojalá como sociedad podamos hacer algo distinto, ojalá podamos realmente tomar conciencia y bueno, y aguantar un poco
para no tener que volver a medidas tan drásticas y tan caras. Lorena, te quiero sacar un minutito de lo que tiene que ver con la presencialidad con los niños y la parte de escuela para hablar contigo, aprovechando en tu calidad de psicóloga, lo que sucede con los adolescentes y con pasó este fin de semana, ¿no? Con estos adolescentes menores de edad, pero que ya son un poco más grandes, las salidas nocturnas, las aglomeraciones en la Rambla, en los parques, en casas particulares, porque también sucede, en chacras. ¿Qué está pasando? Ahí falta los padres que pongan un poco de coto, los padres ya no pueden más, es tratar de mandarles un mensaje a los adolescentes que funcionen, porque evidentemente ahí hay una falla de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Yo la sensación que yo tuve con algunas medidas es que nos falta nutrirnos como un poquito más de miradas más sistémicas, ¿no? Porque evidentemente para los adolescentes hubieron una cantidad de medidas que las pudieron sostener por un rato, pero que no las pudieron sostener mucho tiempo más. Yo me acuerdo que siempre pensaba la medida de en tu burbuja y sin atajos. Es muy válida, por ejemplo, si tenés pareja estable, pero ¿qué pasa si no tenés pareja estable? ¿Cómo haces para estar en tu burbuja y sin atajos? ¿Con quién intimás? ¿Con quién te conocés? ¿Con quién? Entonces, creo que el desacato de los adolescentes o esta transmisión, primero que es parte de la adolescencia, o sea, no hay nada que funcione menos en la adolescencia que las normas y las normas rígidas. Faltó como un involucramiento del adolescente dentro de lo que eran las medidas y de las cosas que se le pedían a ellos. Hubieron una cantidad de ideas muy ingeniosas que ellos tuvieron. Por ejemplo, cuando pasó todo lo que pasó en verano, había grupos de adolescentes que decidían irse de vacaciones, volverse, mantener la burbuja, hisoparse, pagar de su bolsillo el hisopado antes de volver a sus familias. Entonces, bueno, eso parece ser una medida mucho más ecológica con ellos. Pero siempre cuando uno ve una situación de desacato, por lo general está precedida como una situación de mucha restricción. Y es esa la mirada que en esta etapa que se nos viene, como que no podemos perder de vista. Yo siento que la pandemia estuvo como muy bien manejada a nivel de la ciencia y agradezco a cómo la ciencia se puso al servicio para poder controlar algo que en definitiva seguimos siendo un país donde el coronavirus es la última causa de muerte y nuestros CTI todavía siguen teniendo capacidad y de repente esa es la medida del éxito que tenemos que tomar y no tanto cuántos casos tenemos. Ahora, esta nueva etapa exige miradas más humanas, exige que de alguna manera entendamos un poco más lo que es la humanidad y tengamos una mirada como mucho más interdisciplinaria para poder desarrollar medidas que sean sostenibles en el tiempo. El quédate en casa no es sostenible en el tiempo. Es como que uno dice, esto es una medida que es para un ratito. Nadie aguanta mucho tiempo el aguante. El aguante no se sostiene si no se transforma. Entonces, si me preguntas a mí, no tengo idea de lo que hay que hacer, pero sí creo que las miradas humanas tienen que empezar a poner como su mirada sobre la mesa y empezar a pensar medidas que sean como más sostenibles en el largo plazo, porque necesitamos adolescentes que hasta ahora lo que funciona mejor con la adolescencia es involucrarlo en la toma de decisiones. Ahí está. Yo no soy del GACH, no tengo idea en cómo se maneja una pandemia a nivel social. Sé que hay países que tienen mucha más historia de esto que nosotros. Ahora, lo que sí tengo claro trabajando con adolescentes es que hasta donde todos sabemos, reprimir, obligar, condenar, juiciar, lejos de generar colaboración, genera confrontaciones donde el adolescente parece que se forma en un bando contra la mirada del adulto y eso no funciona bien en estos casos. Lorena, entonces a mí los involucraría mucho más en ver de qué forma ellos pueden implementar medidas para vivir su adolescencia, que tiene características bien distintas a la de los adultos y bien distinta a la de los niños, por eso es un periodo evolutivo en la vida diferente a los demás y claramente lo que funciona para el resto de repente no funciona para ellos y hay que pensar en formas más creativas de controlar esto. bueno, muy bien, Lorena Fanel, muchísimas gracias por este contacto para Vespertinas. Ojalá próximamente, y bueno, te podamos tener por acá para charlar en un mano a mano, pero ha sido un gusto. Vale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.